cosas. Estrenamos este libro, que vamos ahora a lo largo de este tiempo, que no va a ser muy largo, a presentar, pero también estrenamos caras nuevas. Digamos que en la Fundación estamos de renovación. Y la primera persona a la que voy a presentar es nuestra nueva directora. Ella se llama Lola Casal Sánchez. Gracias, Lola, por estar con nosotros. Es una nueva incorporación y una importante aportación que está haciendo a la Fundación Pilares, porque ella viene de una larga trayectoria, no solamente en España, sino en el ámbito internacional. Ella es trabajadora social, es socióloga, es máster en políticas sociales por la Universidad de Nueva York, donde ha desarrollado distintas iniciativas. Después vino a Europa y también en diferentes países de Europa ha puesto en marcha pues, actuaciones y programas tan importantes como los relacionados con la gerontología, pero centrándose, y hayan interesado mucho siempre, las situaciones de más vulnerabilidad de las personas mayores, ¿no? Y en ese sentido yo creo que su trayectoria va a enriquecer muchísimo, está enriqueciendo ya a la Fundación Pilares y el trabajo que hacemos. Y bueno, ya ha desempeñado diferentes puestos también en el Colegio de Trabajadores Sociales, el Consejo de Trabajadores Sociales, ha llevado todo el área internacional, tiene muchas publicaciones y, como digo, es un honor para Fundación Pilares, Lola, que estés aquí con nosotros. Ella va a moderar el debate, va a hacer una presentación de los diferentes intervinientes, pero decía que estamos de enhorabuena porque tenemos cosas que celebrar. Una cosa que celebrar es que estará con nosotros nuestro vicepresidente, profesor Gregorio Rodríguez Cabrero, que yo creo que es un gran conocido de enorme prestigio en el campo de la política social, y como digo, es nuestro vicepresidente y él va a hacer un poco la introducción al libro. Y también tenemos como estreno a nuestra nueva responsable de investigación, Georgina Granero, que ella también es un valor que está ya aportando mucho valor, como digo, a la investigación y evaluación de nuestras políticas, y creemos que pronto se notará también el impulso que ella está cometiendo. Así que también, Georgina, que luego la conoceréis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero digamos que el motivo de celebración mayor es que tenemos con nosotros a Víctor Omar Dabaj Royan, ¿sí? Víctor es una persona muy querida para la Fundación Pilares. Él trabajó como responsable de investigación aquí, en la Fundación, después de una trayectoria de trabajo como sociólogo y antropólogo en el CIS, en la Agencia de Innovación, no, de Evaluación del Ministerio de Educación, y también ha trabajado en diversos lugares. Ahora es la persona encargada de la investigación, nada menos que en la ONCE. Y bueno, yo creo que también para nosotros es un honor tener a Víctor, porque Víctor se fue de responsable de investigación, pero ha querido seguir trabajando como voluntario. Lo quiero poner en valor, Víctor, porque realmente es un trabajo el que haces maravilloso y te lo agradecemos mucho, porque estás aportando muchas cosas. Entre otras cosas, está aportando al máster que tenemos de atención integral y centrada en la persona que hacemos con la Universidad de Vic. Él es coordinador y docente en el módulo de metodología, y bueno, y él ha tenido a bien también escribir este libro, que es el que vamos a presentar ahora, pero para hacerlo yo ya luego diré alguna cuestión relativa al libro, pero sí que creemos que va a ser de gran ayuda, porque si siempre que hacemos una valoración o leemos cualquier informe internacional de cómo está la situación de las personas mayores o los modelos de atención en un momento de gran transformación del modelo, siempre decimos que falta conocimiento, de investigación, de metodología, de cómo se hace un programa, y por eso creemos que este libro va a ser de mucha utilidad. Por tanto, otra vez gracias, Víctor, por haberlo escrito y por estar aquí hoy con nosotros presentándolo. Y ya sin más, Lola, directora, te dejo que conduzcas el acto y que presentes a las personas que van a intervenir. Muchísimas gracias, Pilar, por
tan cálida bienvenida y tan cálida presentación. Buenos días, Víctor, y buenos días a todos y a todos los que nos acompañan. Es para mí un placer estrenarme como en un evento directora en este acto, en esta presentación de esta guía 10 programas de intervención y diseños de investigación social, una guía de apoyo metodológico en el marco del modelo ETP. Y antes de empezar, sí que me gustaría comentar unas pequeñas reglas o normas de este evento. Para empezar, como sabéis, en el programa se recoge que después de las presentaciones vamos a tener un espacio de debate, de preguntas. Entonces, os invitamos a todos y a todas a que escribáis vuestros comentarios, vuestras preguntas en el chat y luego las compartiremos y las debatiremos aquí juntos, todos los que participamos en este evento. Y también comentaros que este evento se está grabando, porque pues, hay mucha gente que dado el horario laboral en el que estamos, a lo mejor no lo puede seguir completamente, pero que sigáis, que se va a poder volver a ver y que se va a colgar en nuestras redes sociales, tanto en la página web como en nuestro canal de YouTube. Y ya sin más, si os parece, pues damos comienzo a todos los participantes, que para mí es un placer. A algunos ya os conozco, a otros es la primera vez con los que voy a compartir este espacio. Y empezamos con una persona a la que yo admiro desde hace mucho tiempo, porque sí que la he escuchado en diferentes eventos, y tenerla como compañero de trabajo, como apoyo desde que me incorporé es un placer. Se llama el señor Gregorio Rodríguez, que es miembro del patronato, como bien ha dicho Pilar, es el vicepresidente de la fundación, y además de ser un experto y un apasionado del sector del envejecimiento, él es doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Derecho. Es actualmente catedrático de Sociología en la Universidad de Alcalá de Henares, además de haber sido profesor visitante en muchas universidades extranjeras como es la Universidad de Kent, de Bath o de Berkeley. Y además es un especialista, y vuelvo a repetir, un apasionado de estado de bienestar, actores sociales, así como de problemas sociales contemporáneos, sobre todo discapacidad, dependencia y exclusión social. Y él nos va a hablar del papel de la metodología en la intervención y en la investigación social. Así que sin más retraso, Gregorio, cuando quieras. Sí. Gracias, buenos días. Es un placer contribuir a la presentación del excelente libro escrito por Víctor Dabaj, un libro completo y al mismo tiempo concreto, completo y concreto. Es una guía muy clara, muy fácil de seguir, pero sin pérdida de la enjundia y de la fuerza que debe tener un trabajo de este tipo. Me gustaría de manera breve hacer algunos comentarios en torno al mismo, simplemente para completar su contribución y estimular el debate. Claro, el trabajo, el libro, trata de la relación entre investigación e intervención social, los proyectos sociales. Hay que verlo desde esa lógica. Por tanto, estamos hablando de cómo debemos de investigar, planificar, cuando abordamos problemas sociales que hay que resolver en un momento determinado. Y esto, evidentemente, como diría el clásico de la sociología, Roy Mills, pues es un arte. Es el arte de la imaginación sociológica, o el arte de la imaginación social. En el caso de España, hace ya varias décadas, se inició este proceso, influido por la economía de los servicios sociales, el mundo anglosajón, la influencia también del Centro de Viena sobre bienestar, que contribuyó a incentivar una lógica de planificación en el ámbito de los servicios sociales y el diseño, el mejor diseño posible en el ámbito de la intervención social. Todos sabemos que la planificación implica siempre una racionalidad limitada, es decir, nunca podemos lograr el 100% de nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque cuando definimos un proyecto o realizamos una intervención, pues hay varios factores que lo condicionan. Son las ideas e ideologías,
son los intereses, es el contexto institucional, son las inercias del pasado, ese momento histórico en el cual vivimos y también la dificultad de anticipar los riesgos y los cambios en el futuro. Por lo tanto, cualquier planificación y diseño hay que tener en cuenta contingente y sometido a una racionalidad limitada. Dicho lo cual, evidentemente, pues hay que plantearse las preguntas claves. ¿Qué quiero conocer? ¿Cómo lo quiero conocer? ¿Y para qué lo quiero conocer? Estas son las preguntas claves de la investigación social y, por lo tanto, de cualquier diseño de un proyecto de investigación. Como señala Víctor, hay una serie de principios, señala en el primer capítulo. Hay de los fines, la participación, la flexibilidad, etcétera, etcétera. Obviamente hay que adecuarlo al objetivo. Si estamos hablando de modelos, proyectos para mejorar la vida de las personas en situación de dependencia, esa lógica debe de permear el diseño de la investigación, sabiendo que siempre hay que conjugar los hechos con la comprensión de la realidad. Y esto nos lleva a que hay un íter, un camino que hay que seguir. Primero hay que definir los problemas que queremos resolver. Esto es lo que se llama canónicamente la pregunta de investigación, de la cual luego colgamos otras preguntas, aquellas que pueda desarrollar. Siempre hay una pregunta sustantiva. ¿Qué es lo que yo quiero resolver? ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Y de qué manera yo puedo avanzar el conocimiento social práctico, aplicado, para poder desentrañar ese interrogante, ese problema, que siempre es un jeroglífico social? Siempre es un jeroglífico social. Y para ello, como no somos satanistas, lo primero que hay que hacer es revisar la literatura. ¿Qué han dicho antes de mí? ¿Qué están diciendo aquí? ¿Qué están diciendo allá? No hay que inventar. El conocimiento anda siempre paso a paso. Por lo tanto, primero preguntemos, revisemos la literatura, no con el ánimo de ser cursimente o aparentemente, digamos, sapientísimos, sino para ir buscando cómo han planteado las respuestas a la pregunta que yo me hago en un momento determinado. Siempre de manera comparada. No hay que olvidar que en ciencias sociales y sobre todo en intervención social hay que tener en cuenta el contexto, los diferentes regiones de bienestar. No es lo mismo solucionar un problema de atención integral frente a la persona en Dinamarca que en Eslovenia, que en España o en Irlanda. Por lo tanto, revisión de la literatura en términos comparados. Y a partir de aquí, pues plantear lo que señala Víctor en su trabajo. Diseñar la investigación, trabajo de campo, ordenar la información, preparar un informe, difundir, a lo cual ahora me voy a referir. Pero sí quisiera señalar dos aspectos importantes en este sentido. Toda investigación e intervención social tiene que lograr siempre dos valores añadidos. Un valor de uso de la propia investigación en sí misma, para el propio proyecto, y un valor de cambio social. Tiene que beneficiar al conjunto de la sociedad. Lo micro debe implicar lo macro, siempre. Si no, pierde todo su sentido. En ese sentido, siempre en la investigación social sufrimos cuando quien encarga una investigación dice, bueno, que no se filtre la investigación. Y esto genera siempre problemas, porque necesitamos consultar. Y hay que hacerlo siempre de manera indirecta, sin cuestionar, evidentemente, la confidencialidad, pero hay que contrastar, evidentemente, con expertos y colegas qué es lo que estamos haciendo. Y, evidentemente, en tercer lugar, respetando la ética de la investigación. Stein señala que una visión certera siempre tiene una dimensión ética. Una visión certera siempre tiene una visión ética. Sobre estos fundamentos, pues aquí podemos ya entrar en cómo podemos abordar la realidad, cómo podemos medirla. Y aquí yo siempre recuerdo una notita del país de
donde hablaba de cuentas y cuentos. Y decía, una empresa no puede sobrevivir con un contable si no tiene un relato de marketing. Una empresa no puede sobrevivir con un marketing creativo si no ve día a día cuál es la cuenta de resultados de la empresa. Cuentas y cuentos, lo cuantitativo y lo cualitativo. En el ámbito de la intervención social es obvio que siempre hay que estar midiendo. Y medimos siempre teniendo en cuenta los hechos y las motivaciones de las personas. Los hechos que podemos abordar mediante la encuesta y otros métodos de tipo estadístico y, por otra parte, la comprensión hermenéutica de la propia realidad. Lo que siente la gente, sus motivaciones, sus ideas, etcétera, etcétera. ¿Qué va antes? ¿Lo cuantitativo o lo cualitativo? Depende. Cada objeto de investigación nos guía. Cuando yo no sé nada de nada, después de hacer una revisión de la literatura, a lo mejor tengo que empezar por hacer una consulta a expertos, que es un método de tipo cualitativo. O tengo que hacer una consulta a varios grupos de ciudadanos de diferentes segmentos sociales, niveles de renta, estatus social, profesional, para intentar captar algunas ideas que me permitan avanzar en el conocimiento social. A veces puedo empezar directamente por la encuesta. Aquí podríamos decir que hay que administrar una buena economía emocional y logística de la investigación social. Y Víctor lo resume en el cuadro 11 y en el cuadro 15, resume de manera muy clara cuáles son los elementos que incorporar en un proyecto y al mismo tiempo todas las técnicas y prácticas de la investigación social. Por lo tanto, manejemos de manera flexible y creativa tanto los métodos cuantitativos como las prácticas de tipo cualitativo. Sí quisiera hacer un par de, digamos, de reflexiones. La primera, cuando hacemos una encuesta hay que hacerla con la máxima finura. Una encuesta es un interrogatorio. Es un interrogatorio donde el que hace la investigación está sometiendo, así, sometiendo a la persona entrevistada a una especie de control. Si el entrevistado dice, bueno, sí, pero dice, no, no, dígame sí o no. O mire, es que no es ni A, ni B, ni C, sino que pudiera ser, no, dígame A, B o C. No le damos margen. Tanto, cuando hacemos este tipo de operaciones, hay que hacerlo tratando al entrevistado como una persona racional, consciente y no sometida a un interrogatorio. Eso quiere decir que el diseño de un cuestionario hay que hacerlo con finura, con la máxima precisión, por una parte, y al mismo tiempo el máximo respeto a la persona a la cual entrevistamos. Y a partir de aquí, pues todo es mucho más fácil, porque luego incluso los propios resultados, sea cuando le demos en términos de frecuencias o análisis bivariable, análisis multidimensional, etcétera, etcétera, todo resulta mucho más sencillo. Hay que recordar que no se puede sesgar, hay que evitar el sesgo. Yo no puedo hacer preguntas que ya me den la respuesta que yo quiero. Que eso pasa, por ejemplo, en las encuestas políticas. Y luego nos llevamos los chascos que nos llevamos. Hago preguntas que me den a mí el resultado que yo quiero, que luego no se corresponden para nada con la realidad. En segundo lugar, respecto de las prácticas cualitativas, yo las prefiero llamar prácticas cualitativas, siguiendo un poco la estela de la Escuela Cualitativista de Madrid, que encabezaron Jesús Ibáñez y Alfonso Ortiz. Bueno, aquí se trata de objetivar la subjetividad de los grupos, personas, etcétera, etcétera. El lenguaje es muy importante, el lenguaje no es neutro. El lenguaje siempre es reflejo de las motivaciones, de las ideas, de las contradicciones, de los sufrimientos de una sociedad en un momento determinado. Por lo tanto, este es un trabajo que debe recoger motivaciones, significaciones e ideologías. Es un trabajo muy difícil, más difícil que hacer la encuesta. Aparentemente muy fácil, pero cuando se quiere profundizar no es así. Evidentemente,
El ideal es combinar de manera conjunta la encuesta con el análisis cualitativo. Las tipologías estadísticas con las topologías sociales que nos puedan resultar del análisis, eh, de tipo cualitativo. Por lo tanto, sea la observación participante, la entrevista semiestructurada, sea el grupo de discusión, los grupos triangulares, todos ellos son prácticas y técnicas que contribuyen a desbrozar, a visualizar todo este ámbito de motivaciones y de ideologías profundas que nos muestran eh, las dificultades de dominar la realidad. Es un arte el hacer decir a la gente. Es un arte. No es fácil hacer decir. La gente habla cuando ya encuentra un espacio cómodo para poder hablar. Víctor señala algunas de las técnicas en el ámbito del campo de la investigación científica del envejecimiento, como el modelo Broad Dimension Group, CARES, entre otros, que sirven de ejemplo de libro como muestra, como botón de muestra de lo que realmente se puede hacer. En penúltimo lugar, quisiera señalar que una vez que tenemos la investigación realizada, sea cuantitativa, sea cualitativa, mixta, como sea, al servicio de un proyecto o un programa determinado, puesto que aquí hablamos de una investigación aplicada, una investigación para la intervención social. Pues evidentemente hay que rendir cuentas, hay que difundirlo entre el propio espacio y en el conjunto de la sociedad. Hay que hacer buenos informes, yendo al grano, siempre. Decía Roy Mills que escribir un informe es formular con la pretensión de ser leído y comprendido. Por lo tanto, los informes tienen que ser claros. Yo, por ejemplo, ya tengo por costumbre que a mitad de un trabajo ya me hago ya un resumen ejecutivo, sin haber terminado. Y a partir de ese resumen ejecutivo de una página o 2 páginas, lo voy cambiando y lo voy alimentando. Por lo tanto, ya desde el principio hay que ir haciendo lo que podríamos llamar un resumen ejecutivo de la propia investigación que luego sirva como guía al investigador social. Y en el informe, que tiene que tener un formato de ir al grano, e insisto, con la pretensión de ser leído y ser comprendido, hay que destacar siempre la complejidad de la realidad. Los tipos sociales. Nuestra sociedad está dividida en clases, grupos, contradictorios entre sí. Hablamos de envejecimiento, eso es una entelequia. Envejecimiento son muchos grupos de personas con diferentes tipos de estatus, hábitats, formas de vida, etcétera, etcétera. Hay que reflejar siempre la tipología y hay que reflejar las tendencias. Hay que reflejar la diversidad humana y social existente y hay que reflejar también lo que significan y de qué manera yo puedo cambiar la realidad. Hay que ser pragmáticos. Toda intervención social tiene que lograr 2 objetivos. 1, avanzar el conocimiento social. 2, hacer propuestas pragmáticas para mejorar la vida de la gente. Los 2 elementos van unidos. Bueno, y luego por último, a modo de reflexión final, pues señalar que evidentemente, como nos señalan los clásicos de la sociología y de la economía, puede ser Galbraith, en la economía, puede ser Roy Mills, en el campo de la sociología, o yendo más atrás en el tiempo, clásicos institucionalistas de la economía, como Schumpeter, Stuart Mill, Hugo Keynes, o más Weber en el ámbito de la sociología, hay que tener en cuenta que la investigación social es siempre un arte. Un arte que debe seguir una serie de reglas que señalo de manera muy sucinta para terminar. Primero, hay que ser fieles a la experiencia, a la realidad, pero no fiarnos de ella. Muy importante. No hay que reflejar solo la realidad, no hay que fiarse de ella. Detrás del fenómeno, como diría Kant, está el número. Incluso detrás del número siempre hay algo más. Hay una caja negra. Por lo tanto,
reflejemos la realidad, pero no mecánicamente, sino orgánicamente. Por lo tanto, no nos fiemos siempre de la propia realidad que investigamos. Segundo, hay que intercambiar de manera formal e informal con profesionales y expertos los problemas de la investigación que estamos analizando. En tercer lugar, los proyectos de investigación deben ser claros y eficaces. Incluso, dice Reimers, tienen que ser ingeniosos. Ingeniosos. Es decir, que sean divertidos. Que, en definitiva, pues no sean plumbeos, no sean cenitos, sean, en definitiva, estimulantes. En penúltimo lugar, no hay que perder de vista nunca la perspectiva histórica. ¿De dónde venimos? ¿En dónde estamos? ¿Y a dónde queremos ir? Si no reflejamos la historia, nos movemos en el vacío. Mirar al pasado no es para seguir la inercia de la historia y decir, esto es lo que hubo y difícilmente puedo cambiar. No, esto se hizo de esta manera. Y hoy que vivo aquí, ¿qué es lo que yo puedo cambiar en este momento determinado? ¿Y qué puedo yo cambiar en el futuro? Sabiendo que los dioses siempre nos confunden y el dios Jano nos hace mirar para un lado cuando la realidad de la vida nos viene por el otro lado. Por lo tanto, miremos para un lado, pero sospechosamente miremos para el otro. La historia de manera realmente dinámica. Y por último, insistir en las soluciones pragmáticas, teniendo en cuenta que no hay que caer en el fetichismo del método. El método es un medio, es un instrumento al servicio del objetivo final, que es hacer un buen proyecto que cambie la realidad. Si el método se lo convierte en un fin, lo hemos convertido en un fetiche y por lo tanto no nos sirve para nada. Por eso el método tiene que ser utilizado de manera creativa, flexible y empezar a lo mejor por una técnica y acabar por otra. O combinarlas a lo largo del proceso de investigación de varias maneras. Y, en definitiva, al final, el trabajo de investigación social aplicado es un trabajo de artesanía, donde lo que hay que hacer es que el investigador social cuente con la participación de otros profesionales y de los propios interesados o afectados que participan de un problema que hay que resolver en un momento determinado. Y con esto, pues, termino mi acotación al libro que ha presentado Víctor, al cual hay que darle la enhorabuena y que estoy convencido que será una guía muy útil para profesionales, expertos e incluso no expertos, puesto que la guía se lee muy bien. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gregorio Rodríguez. Como siempre es un placer escucharle por la claridad y la concreción con la que habla. Y además, completamente de acuerdo, que es un libro muy fácil de leer, que es una guía metodológica para cualquier persona que estamos en la investigación. Es un libro muy recomendable para todos los estudiantes, ya sea estudiantes de grado o estudiantes que estamos metidos en doctorado, porque como bien dijo Gregorio Rodríguez, investigar es un arte. Y ver la investigación desde un punto de vista de artistas en las que estamos desentramando ese jeroglífico social por ese compromiso que asumimos como investigadores de alcanzar un valor de uso y un valor de cambio social, y este libro ayuda en esa guía. Y de verdad que, como bien me suma lo que ha comentado Pilar, me suma lo que ha comentado Gregorio, enhorabuena, porque es un libro muy útil, muy práctico, que es fácil de leer y que nos sirve a cualquier persona con independencia del lugar en el que estemos en nuestra investigación, tanto que seamos nobles o ya gente muchísimo más experta. Muchísimas gracias, Gregorio, por tu participación y por tus comentarios. Y ya voy dando paso a la siguiente participante, a la siguiente presentación,
que es de una compañera de aquí de la Fundación, es la coordinadora del área de investigación, una persona que desde que me he unido como directora es un placer trabajar con ella por su conocimiento, por su pasión, por cómo lucha esa calidad que estábamos hablando antes de cuando hablamos de investigación, ese concepto ético cuando investigamos, y que se llama Jordina Granero. Jordina, además de doctora y licenciada en antropología por la Universidad de Rosario en Argentina, ella también es especialista en planificación y actuación estratégica en proyectos sociales y es experta en investigación social aplicada en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito de la dependencia, de género e intervención comunitaria. Desde luego, para los que trabajamos aquí en Fundación Pilares, es un placer tenerla y trabajar con ella. Ella nos va a hablar de lo que es saber planificar programas y proyectos de investigación claves para el avance del cambio de modelo de cuidados hacia la AICP. Y sin más, Jordina, pues te doy paso y muchísimas gracias por querer participar en este evento con nosotros. Muchas gracias, Lola. Al contrario, gracias por, repito tus palabras, esta presentación tan amorosa. Para mí es un agrado enorme estar aquí, estar en este espacio con vosotras y por supuesto estar en Fundación Pilares en primer lugar, ¿no? No me queda más que profundizar un poco lo que ya ha planteado el profesor Rodríguez, lo que ya habéis adelantado muy bien, que es pensar y enfatizar en la utilidad y pertenencia de esta obra como herramienta profesional. Tenía idea de ahondar en esto y en cómo estas competencias, en todo caso metodológicas y de planificación, son palancas de cambio, son mecanismos de cambio que necesitamos asimismo para poder avanzar a ese modelo de cuidado que es el que queremos y poder pasar de la entelequia, como decía previamente el profesor Rodríguez, a pasos concretos, ¿no? De alguna manera, si lo situamos en este contexto más general, hay dos claves muy generales que tienen que ver con lo que ya habéis comentado, con la profesionalización de todo el ámbito social que en España lleva décadas consolidándose, y por supuesto con el propio cambio de modelos como un nuevo modelo de cuidados, como un nuevo consenso que tiene su plasmación en una agenda política cada vez más nutrida, que la encontramos tanto a nivel europeo, sin ir más lejos con la estrategia europea de cuidados que tenemos desde septiembre de 2022, que se concretó en un plan de choque de dependencia. Es, me repito, un consenso que está llegándonos afortunadamente desde distintos lugares de los distintos niveles de las administraciones, también en la agenda académica, sin ir más lejos, ni más ni menos que el máster que esta casa también desarrolla con la ICP y con la Universidad de Vic, y por supuesto un debate social en el cual nos estamos inmiscuyendo desde distintos lugares en torno a tanto al envejecimiento, a las diferentes formas de envejecimiento, a las diversidades, como bien señalaba el profesor Rodríguez, y por supuesto la manera en que queremos tener estos cuidados de larga duración. Y en todo este contexto muy general, ¿no? Esta obra forma parte, o me gusta verlo así, ¿no? Como pequeñas piezas que van articulándose en un gran mecanismo en el cual de alguna manera todos estamos inmersos en nuestros lugares, por más pequeños o por más genéricos que sean. Y en ese contexto destacar un primer inciso de la obra, que es lo que ya habéis dicho, ¿no? Este carácter tan didáctico y tan pedagógico de herramientas y de principios de la investigación y de la planificación, que, como muy bien has dicho, Lola, nunca está de más volver. Y un poco mi intención de trasladar en este espacio era esa insistencia de volver sobre esas bases. Cualquier oficio, cualquier disciplina, incluso la ciencia, tiene la necesidad de volver siempre sobre esas bases, y voy a incidir un poquito en ello. A colación de lo que trasladaba previamente el profesor Rodríguez, efectivamente la pregunta es la que, o el objeto, es la que nos tiene que establecer el método, ¿no? De igual manera, el método no puede convertirse en un fetiche, esto creo que es muy, muy importante,
Y de todas maneras, también ayuda a poder definir preguntas que nos iluminen y nos orienten mejor cierta solvencia metodológica, ¿no? De alguna manera necesitamos tener estas herramientas, este conocimiento y volver sobre él para poder informar mejor esa pregunta a través de la cual pretendemos conocer e incidir sobre esa realidad social, porque efectivamente estamos en el campo de la investigación social aplicada, de la planificación de proyectos. Y también quería insistir en esto de volver sobre las bases, justamente por la relación con el modelo de la ICP, que la guía muy bien intenta llevar todo el tiempo, tanto desde lo más específico de contar con ciertas herramientas concretas que se nombran y que desde ya que para la práctica, y sin ir más lejos, mi propia práctica viene muy bien, tenerla en cuenta y decir, vaya, pues está todo esto, ¿no? Y tenerlo en cuenta, pero también yendo un poquito más allá para poder volver sobre esas bases metodológicas y pensar y repensar nuestra práctica desde los propios principios de la ICP, como también habéis dicho, desde los principios éticos, desde las competencias cognitivas y desde las competencias técnicas. Creo que esa imbricación, que es una construcción y una elaboración que tenemos que tener presente, sea cual sea nuestra práctica profesional, está todo el tiempo ahí. No hay manual para esto. Yo creo que hay muchas guías, pero hay mucho de arte también, y hay mucho sobre todo, y en lo que me gustaría insistir, de reflexividad, de volver a pensarnos en esas prácticas que son generalmente, y no creo estar muy errada, siempre dadas, nuevamente trayendo en un contexto institucional, en lógicas de financiadores, en lógicas de proyectos, en lógicas políticas, que siempre nos hacen correr el riesgo de alejarnos un poco de estos principios que son los que tienen que mover nuestra acción dentro de un marco como es el de la atención integral y centrada en la persona. Recordemos que estamos hablando, como solemos decir, de un cambio de mirada que no deja de ser un cambio cultural. Y los cambios culturales, institucionales, organizacionales llevan muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y sin embargo estamos aquí, estamos en ese camino de recorrer la entelequia hacia prácticas concretas. Y recordemos también que la ICP nos urge y nos exige tener una mirada hacia la interdisciplinaridad. Eso nos implica salir de nuestro lugar cómodo de lo que hemos aprendido en donde sea que lo hayamos aprendido, poder también tener una mirada un poco más holística o integral, con lo cual no podemos tener un paradigma determinista, tenemos que de alguna manera irnos acercando a otro tipo de concepciones. Nos plantea pensar acercamientos multidimensionales, pensar en la diversidad humana, en la diversidad de los grupos humanos, en la interacción con otros, con nuestros entornos, desde los más próximos hasta los factores sociales estructurales que estén explicando estas relaciones de desigualdad que también nos atraviesan. Tenemos que poder tener una competencia de diálogo, de escucha, por supuesto de reconocimiento de la dignidad humana, que, para volver sobre lo que quería insistir en este espacio que puedo participar, es volver también siempre sobre esta reflexión, sobre la propia práctica de cómo juega el poder en nuestras cuestiones más concretas, y por supuesto en la generación de conocimiento, porque si algo tiene el conocimiento es que está anudado al poder. En este sentido, sí, el cambio de mirada que trae la ICP, que trae este modelo, tiene que permear la acción pública, política, privada y de cada lugar. Sin duda, tiene que permear también la manera en que planificamos, la manera en que investigamos, la manera en que evaluamos, porque son todas facetas de lo mismo. Y volviendo a otro inciso, que al fin de cuentas es el mismo de poner en valor esta obra, es que también no solo nos da herramientas muy concretas para fijar, para apoyarnos en este camino, ¿no?, que hay que recorrer, sino que también toca estos aspectos más transversales que tienen que ver con esa articulación entre ética, conocimiento y técnica. Y por señalar algunos, y no extenderme demasiado, quería distinguir sobre todo el comportamiento o la asunción ética que tiene ese compromiso con la rigurosidad y la objetividad, que también ha sido señalado previamente, que no se trata tanto de números, sino de pautas para controlar la subjetividad. En términos antropológicos diría también ejercitar un extrañamiento que siempre nos viene bien tenerlo a mano, ver de qué manera estamos sesgando nuestra mirada. Por supuesto, también el compromiso con la divulgación y la difusión. Hay un acápite entero que está dedicado a esto,
que es parte del reconocimiento a las personas con las que trabajamos, que es un mínimo de nuestro trabajo, pero que también es parte del compromiso que podemos tener si asumimos que esto se trata de un aprendizaje que es continuo y que es colectivo, que es una empresa eminentemente colectiva, y para eso es necesario difundir y saber hacerlo bien, como muy bien ha detallado previamente el profesor Rodríguez. Y esto también, permitirme comentarlo, está ligado a otro cambio cultural y organizacional en el que estamos sumamente inmersos y que tiene que ver mucho con el cambio de modelos de cuidados de larga duración, que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades evaluativas. Tenemos que saber pensarnos también en nuestras limitaciones, en nuestros errores, en los no éxitos, como es posible llamarlos, porque de ahí salen estos aprendizajes, ¿no? Y por supuesto, como un último punto que quería traer aquí y que nos interpela seguramente en los distintos lugares en los que estamos de intervención, de investigación, de evaluación, que es pensar las condiciones reales de participación de las personas con las que estamos trabajando. Esto en la medida que realmente querramos salir del el monopolio del saber por expertos, ¿no? Y abrazar el principio de autonomía y abrazar los principios de la ICP. Para todo esto, que son desafíos enormes y que tienen muchísimas aristas en cada cosa que hacemos, evidentemente necesitamos un apoyo metodológico sólido. Y ya yendo hacia el final, quería volver sobre estas claves de contexto y de cambio y pensar que independientemente de la escala, de la dimensión de los proyectos en los que estemos involucradas, en la medida que están asociados particularmente a un enfoque como el de la ICP, tienen un papel central si pensamos que lo público es aquello que nos afecta y sobre lo cual afectamos de una u otra manera, activa, pasiva e independientemente de la escala. Las iniciativas vinculadas al modelo de la ICP tienen sin duda un papel tractor en este avance de cambio del modelo de cuidados y que, valga decir, que buena parte de ellas no han esperado las mejores condiciones institucionales para fraguarse, y creo que esta fundación es un ejemplo de ello, pero cuando estas condiciones institucionales como ahora se están moviendo con esos vientos a favor, creo que es todavía más inestimable poder desarrollar iniciativas bien planificadas, bien fundamentadas, proyectos de investigación sólidos y, por supuesto, poner a disposición ese conocimiento para avanzar en este aprendizaje colectivo. Y decir que ratificar un poco el título de la ponencia, decir que estas competencias metodológicas son palancas de cambio para, sobre todo, poder pensar en este alineamiento, en esta articulación entre valores, principios, conceptos, instrumentos, prácticas, que nos permitan valorar si estamos haciendo honor a estos principios o estamos respondiendo a otros, porque creo que los cambios que son graduales y que son complejos requieren de este tipo de análisis y autoanálisis permanente, que por supuesto bien sabemos, se trata de un arte, se trata de un terreno con zonas grises, con tensiones, y para ello está la vigilancia epistemológica, para ello está la ética, y para ello está también con su contribución esta obra que nos permite tener este apoyo doble, diría, ¿no? Para poder caminar hacia allí y abrazar un desafío que, de tan exigente que es, no deja de ser ilusionante y eminentemente creativo, como lo ha dicho el ponente anterior. Así que sin ahondar más, sin hacer perder más tiempo a quienes están esperando escuchar a Víctor y su obra, doy paso y agradecer nuevamente a todas vosotras. Muchísimas gracias, Georgina. Como siempre, un placer escucharte, escuchar tus comentarios, que son siempre muy inspiradores. Completamente de acuerdo, y siempre hago esa reflexión sobre la conexión entre ética, conocimiento y técnica, que además recoges muy bien en tu libro, esa necesidad de que el conocimiento tiene que ser ético, que también lo comentaba el profesor Gregorio Rodríguez, pero que además el conocimiento se tiene que difundir, y el conocimiento investigamos para hacer ese cambio social y para abogar por ese cambio. Y en este sentido, este ejemplo de esta guía 10, programas de intervención y diseño de investigación social, es un ejemplo de ese compromiso que Fundación Pilares lleva desde sus inicios hace 12 años. Y si bien, como Georgina decía, que me gustó mucho esa urgencia para trabajar interdisciplinariamente
que se ve en el cambio de modelo, que parece urgente, pero que llevamos desde Fundación Pilares diciendo que es urgente desde sus comienzos, y que tú, cuando estuviste aquí colaborando, ya lo viviste, ya trabajaste apasionadamente por ello. Pues no me queda más que seguir colaborando y volver a reafirmarme en que venir a trabajar aquí, trabajar con todos estos compañeros, desde luego es un acierto por ese compromiso social, ese compromiso de cambio y de difusión del conocimiento. Conocimiento que es continuo, que trabajamos en diferentes publicaciones y que siempre no me acordé de decirlo, las guías, no solamente la guía, esta guía 10, sino que todos nuestros guías están accesibles, las podéis ver en nuestra página web. Desde ahí se pueden descargar, se pueden acceder a ellas. fundacionpilares.org, que luego mis compañeros me dicen, hola, ¿no estáis diciendo dónde se puede encontrar la guía? Pues lo decimos. También comentaros que somos ya casi 100 los que estamos participando de este webinar. Muchísimas gracias, porque sabemos que no es fácil por el tema de horarios. Que el chat sigue abierto para nuestras preguntas. Y ya sin más, sí que doy paso al autor de esta guía, al autor de este libro tan inspirador, de esta guía de apoyo metodológico dentro del marco AICP, pero que es una guía para todos los que hacemos investigación social. Y como muchísimas gracias, Víctor Omar Tabaj Royan, como dijo Pilar, además de sociólogo, es antropólogo, es asesor técnico en la ONCE, pero antes trabajó en Fundación Pilares, antes ha trabajado también en el CSIC, antes ha trabajado en el Instituto Nacional Público, y es experto tanto en técnicas cualitativas como en técnicas cuantitativas dentro del estudio social. Muchísimas gracias por estar aquí, por esta guía tan inspiradora. Y ahora sí que ya doy el paso. Ya. Pues nada, lo primero de todo que quería decir es que Pilar estaba comentando que era un día de celebración. Yo lo que tengo que decir que para mí, además de celebración, es un día de agradecimientos. Agradecimientos, primero de esas casi 100 personas que están interesadas por la metodología, y que para mí ya me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel. Sino también agradecimiento a todos los que han querido asistir hoy a la presentación de este libro, a compartir pues, con sus palabras, sus buenas palabras, tanto del libro en sí como de mi persona. También agradecer a todo lo que es la Fundación Pilares, la que siempre he considerado que es mi casa, que siempre tengo las puertas abiertas a todo lo que es el equipo, y para hacer posible la publicación de esta guía, y también para celebrar la presentación de este libro hoy. Y especialmente quería agradecer a su presidenta, a Pilar Rodríguez, que tantos ratos hemos pasado juntos, por su interés personal en la elaboración de esta guía y por su insistencia en que la cometiera, de verdad. Porque ella es una gran conocedora, igual que también los Gregorio, como lo comenté antes, de que es necesario avanzar el conocimiento para dar pequeños pasos hacia adelante en lo que es el modelo de atención integral y centrada a la persona. Si no se tiene ese conocimiento, es difícil, pues ese avance, ese conocimiento compartido, pues es más complicado. También le quiero agradecer, por supuesto, a Pilar, pues esa confianza que siempre ha depositado en mí desde el primer momento que nos conocimos y hemos trabajado juntos. Pues muchas gracias por todo el apoyo que has supuesto. Y bueno, en el día de hoy vengo a hablar de mi libro, también como diría alguien muy conocido, pues quería hablar de 3 puntos esenciales. Pues un poco las ideas de partida que nos han llevado a este libro, la concepción de lo que es la guía, y también un poco del contenido, que es verdad que Gregorio y Georgina han comentado ya algunas partes, pero sí que por seguir, por tener un papel dentro de esta presentación, pues me gustaría también hablar un poco de lo que es estas ideas. Y lo primero de todo, sí que la idea es, como decía anteriormente, que hay una necesidad y hay una concienciación de que sin conocimiento no podemos avanzar. El conocimiento para poder dar esos pasos adelante. Es conocimiento que supone estar al tanto no solo de cómo funciona algo, la situación de partida, sino un conocimiento nos puede servir también para saber qué es lo que está funcionando en un momento dado, qué es aquello que se puede modificar, que se puede mejorar, conocer
cómo afecta lo que estamos llevando a cabo, a quiénes está afectando y un largo etcétera, etcétera, que son aquellos plus que tiene el conocimiento y que nos puede servir en nuestro día a día, nuestro trabajo diario. Pero no estamos hablando de cualquier conocimiento, no cualquier tipo de conocimiento, no estamos hablando de un conocimiento espontáneo. Estamos hablando realmente de que para que sea un conocimiento que nos permita avanzar, tiene que ser un conocimiento riguroso. Sobre todo cuando estamos hablando de modelos nuevos, estamos hablando de modelos que a lo mejor no tienen mucha trayectoria, o estamos hablando de modelos que no tienen suficiente evaluación, o que no hay escrito mucho sobre ello, o que aunque se haya trabajado mucho sobre ello, no hay ese interés o no se ha visto esa necesidad por el momento de publicar, de difundir, algo que insistimos que es muy importante y todos los que han participado en esta presentación lo están recalcando y también lo vamos a recalcar más adelante, la importancia de esa difusión, que a veces no se difunde ni el trabajo que se realiza, como decimos, que puede ser abundante, pero tampoco a veces ni los resultados, que lo comentaba Gregorio al principio, de que muchas veces se queda de manera interna y si eso, porque ¿cuántos informes estarán guardados en un cajón, en una estantería y ni siquiera internamente se conoce? Puede ser si la institución es muy amplia, lo ha hecho un área, un departamento, y ahí se queda sin más. Cuando la necesidad para poder avanzar, para avanzar en comunidad, en colectividad, es precisamente esa difusión. Y para ser rigurosos, nada mejor que poder tener pues, metodología, una metodología fuerte, conocer una metodología que podamos aplicar en ese avance del conocimiento. Y si me preguntan a mí sobre la metodología, yo siempre diré que en el ámbito social es la gran incomprendida. Aquella parte del ámbito social que muchas veces nadie quiere sacar a bailar. Entonces, que para mí es una pena porque yo soy un apasionado de la metodología, me encanta la metodología, pero claro, muchas veces cuando se habla de esta, la gente pues bien puede desconectar porque puede tener miedo, dice, es que nos metemos con metodología, es complicado, es arduo, etcétera, es confusa, o a lo mejor no tiene tanto interés en centrarse en la metodología, sino a mí lo que me interesa es pasar a la acción de manera rápida, si tengo una idea, hagámoslo ya realidad lo antes posible y vamos viendo sobre la marcha. Ese vamos viendo a la marcha que es un peligro y sobre el que siempre tenemos que luchar porque lo importante que es reflexionar y darse a meditar sobre lo que estamos haciendo. También, aparte de que muchas personas puedan tenerle miedo o que puedan pues, no interesarle tanto como la acción, hay otras muchas que la utilizan pero sin llegar a conocerla. Ese es un problema también a tener en cuenta. Podemos poner miles de ejemplos. El ejemplo de una encuesta, el diseño de un cuestionario. Es fácil encontrarlos en muchos proyectos, un cuestionario diseñado, utilizado, pero no se han parado a pensar porque se piensa, bueno, un cuestionario, algunas preguntas y más, un interrogatorio, lo comentaba anteriormente, y ya directamente pues lo pasamos y lo analizamos y ya está. Sin pararse a pensar, ¿cuál es el objeto de las preguntas? ¿Qué es lo que queremos conocer? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo se puede preguntar determinado tipo de cuestiones? Y cómo no, nunca se deben preguntar. Pues es en estas cosas a las que tenemos que prestar especial cuidado. Pero no hace falta ir a una técnica de investigación. Lo vimos, por ejemplo, cuando estamos intentando diseñar un proyecto de intervención, es habitual que marquemos unos objetivos y no incluyamos una evaluación o incluyamos una evaluación que no pretende medir si se han cumplido o no esos objetivos. Muchas veces pensamos en la evaluación y decimos, bueno, pues pasamos un cuestionario de satisfacción y nos vale. Dice, pero el cuestionario de satisfacción realmente está respondiendo a esa pregunta por la cual estás desarrollando un programa. No. Vamos a intentar ser rigurosos en ese sentido. Riguroso es decir, vale, terminamos unos objetivos, vamos a implementar una evaluación y vamos a ver cómo esa evaluación va a decirnos si se han cumplido nuestros objetivos, con la idea no solo de saber si se han cumplido o no, sino que si no se han cumplido, ¿qué podemos hacer para modificar, para cambiar y que realmente lo podamos luego llegar a los mismos? Y si estamos hablando de
que cada vez en la evaluación no aparece, pues imaginémonos ya la difusión de los resultados. Estos también pueden brillar por su ausencia, sobre todo cuando estos resultados, lo comentaremos más adelante, muchas veces nos da miedo cuando no son tan positivos como esperábamos tenerlos. Y aquí hago un inciso, simplemente porque siempre me ha parecido curioso que incluso las personas que muchas veces evalúan los proyectos que les llegan, porque son subvenciones que se tienen que aprobar, son gente pues, que tienen que aprobar proyectos que se vayan a poner en marcha, muchas veces son incluso desconocedores de esas metodologías que también tienen que llegar a aprobar. Entonces siempre es importante pues tener estos conocimientos mínimos, que es lo que se pretende con esta guía, para poder, hombre, enfrentarte en tu día a día pues, a lo que es el proyecto, tanto en el diseño como a la hora de evaluarlo, a la hora de entender un proyecto cuando se está presentando. Y es por eso que es importante poner en valor la metodología, poner en valor y perder el miedo, porque es las metodologías nos van a guiar a la hora de desempeñar nuestro trabajo. Al final esto es un faro que nos va a alumbrar el camino que tenemos que seguir, nos va a alumbrar hacia el objetivo, las metas que queremos. Como decía Gregorio, la metodología no es una meta en sí, es lo que nos va a ayudar a llegar realmente a nuestro objetivo en realidad. Y no solo sirve para nosotros, sirve también para nuestro público destinatario. El emplear una metodología conocida, darla a conocer, va a facilitar que la persona que vaya a ser destinatario de los programas, de los informes, de los resultados, al final también vaya a poder aprovecharla. Permite trabajar siguiendo unos criterios de calidad, de eficiencia, eficacia, nos hace ser rigurosos lo voy a estar diciendo cada 2 por 3, y también nos evita la espontaneidad, lo que decía antes de trabajar por intuición, pero ojo, cuando estamos hablando de rigurosidad, no estamos hablando en ningún momento de que tengamos que ser estrictos. La metodología siempre se tiene que adaptar a la situación. No podemos decir hemos diseñado tal y tal cosa y dejarlo cerrado. Es una cuestión de que siempre tenemos que irnos adaptando, siempre tenemos que adaptarnos a las circunstancias y también a las personas con las que estamos trabajando y para las que estamos trabajando. Son cuestiones que hay que tener en cuenta y hay que diferenciar. Y estas serán las ideas básicas de las que parte la guía, son las ideas básicas que quería compartir y que además ya tanto Gregorio como Georgina también nos han hecho referencia a lo largo de sus ponencias. También quería hablar un poco de lo que es la concepción de la guía, porque la idea era concebir una guía que fuera sobre todo útil. Una guía útil y rigurosa. Rigurosa en el sentido de que las personas tengan los medios suficientes para poder acometer pues, con seguridad la elaboración de un proyecto, ya sea de investigación o de intervención en la realidad con la que trabajan. Pero sin ser excesivamente exacto. Es decir, no queremos, claro, estamos hablando de análisis de investigación, no queremos meter técnicas extremadamente complicadas. Estamos hablando de que sean técnicas que no abrumen al lector que se presenta por primera vez a esta guía. Por lo cual, una persona que lo que busca aquí sea explicaciones de análisis factoriales, análisis de regresión, etcétera, no es esta guía la adecuada para ellos, sino estamos buscando, pues eso, asentar unas bases que puedan ser de utilidad. Estamos hablando de conocimientos básicos para que cualquier persona pueda abordar estas tareas. Entonces, que permitan el diseñar el proyecto, ya sea para presentar una convocatoria, ya sea para que sea aprobado dentro de la propia institución, ya sea para presentarlo al resto del equipo. También conocimientos para analizar los resultados que se puedan tener, una evaluación o una investigación. Sobre todo también conocimientos para la difusión de esos resultados, de difusión de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho. Y se pretende dar conocimientos metodológicos entendibles. En primer lugar, para la propia persona que va a trabajar con ellos, pero no solo para ellas, también para que lo pueda hacer entendible a las personas a las que lo quieran dirigir. Estamos hablando de su propio equipo de trabajo, puede ser a la administración, a una entidad X, o se puede ser el grupo, al colectivo general, a la comunidad,
de la sociedad en general, con la idea de pues, ser más divulgativo lo que se tenga, incluso los propios beneficiarios de un proyecto, que muchas veces nos olvidamos de que tenemos proyectos y a lo mejor a los beneficiarios tenemos que darles ese feedback de cómo ha funcionado el propio proyecto. A todos ellos son personas a las que tenemos que dirigirnos al final. Como decía, son conocimientos que se pretenden que sean prácticos, independientemente del marco desde el que se plantee el programa, el proyecto. Pero no hay que dejar de olvidar que esta guía tiene un enfoque claramente orientado hacia el modelo de atención integral y central de la persona. ¿Ello qué significa? Que se mencionan herramientas, como decía Georgina, del propio modelo. Y también hay que hacer una puntualización que siempre me gusta hacerla, que, ojo, que utilizar las herramientas de un modelo no significa trabajar en el modelo. Eso es importantísimo. Pero bueno, estamos trabajando con los referentes, estamos hablando con tal, hemos implantado una herramienta para medir X. Eso no significa estar trabajando con el modelo. Como bien dice Pilar, en muchas tablas, el modelo es mucho más que eso. El modelo es una reflexión, es una asunción de principios, una asunción de un modo de trabajar. No utilizar unas herramientas significa que ya estás trabajando en el modelo. El modelo es mucho más que un checklist que vamos marcando y decir, vale, pues tenemos esta herramienta, esta, nos faltan estas dos y ya estamos trabajando, ya podemos presentarnos para un certificado, lo que sea. No, es mucho más que eso y exige mucho más trabajo. Además de lo que comentaba, de que se mencionan estas herramientas, también se incluyen ejemplos concretos relacionados con el modelo. Se recogen principalmente errores, fallos que se suelen acometer a la hora, especialmente de diseñar, a través, como decía Pilar, de la experiencia dentro del máster que coordina tanto la Fundación como la Universidad de Vic, pues se va viendo en el alumnado a lo mejor algunos fallos recurrentes que siempre tenemos que corregir, orientar, y esos mismos se han utilizado en la guía para que sirvan. Muchas veces los errores de otros nos pueden servir a nosotros mismos y decir, vale, es aquí donde podemos caer, y entonces esos errores, esas orientaciones que se hacen para reencauzar el camino, pues son las que se han incluido en esta guía. Y bien, el último apartado, pues el contenido. El contenido parte de un prólogo de Pilar Rodríguez, que también te lo tengo que agradecer, y también por las palabras que me dedicas en mí mismo, y que sé muy bien de introducción pues, a lo que es la intención de la guía. Y junto a este prólogo, la guía se compone de 5 capítulos, el primero de ellos, planificación y diseño de programas de intervención, que se parte de la idea de que no hay un consenso unánime de decir cuál es la estructura que tiene que tener un proyecto. Si cogiéramos 2 subvenciones a día de hoy que estén en marcha, las comparásemos, no son como el día de la noche, pero casi. Porque hay muchos elementos que van a cambiar la estructura, va a cambiar los apartados que contienen, e incluso la forma de entender cada apartado. Entonces, y a lo mejor a la hora de presentar, a lo mejor presentamos el mismo proyecto a subvenciones distintas y los tenemos que ajustar a cada uno. ¿Por qué? Porque falta ese consenso unánime de cómo tiene que estar diseñado. Hay elementos generales que siempre aparecen y son precisamente lo que se pretende incluir en esta guía. No plantear una estructura cerrada, sino aquellos elementos que son más frecuentemente que aparecen dentro de la guía. Aparecen también lo que es las bases de lo que es una planificación. Recuerdo comentar las preguntas de investigación, el qué, el cómo. Andere, las preguntas tradicionales que siempre Andere comentaba de que es necesario formularse cuando te estás enfrentando a un proyecto. Independientemente del que sea, pues ahí están formuladas. Y como decías, se mencionan los elementos generales, pero también se ha querido profundizar en unos elementos que consideramos clave, porque son elementos a lo mejor donde más se suelen errar a la hora de diseñarlos, como puede ser el análisis de la realidad como elemento para justificar la puesta en marcha de un proyecto, o la definición de objetivos, que muchas veces se equivocan con tareas.
Pensamos que un objetivo es simplemente enumerar un listado de, bueno, pues voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, voy a hacer tal otra. Realmente un proyecto no busca hacer actividades, sino que la idea sería preguntarnos, con estas actividades, ¿qué queremos llegar a hacer? Ese es realmente nuestro objetivo y lo que tenemos que plantearnos. Como decía antes, también la evaluación es muy importante y por eso hemos querido profundizar un poco. La evaluación entendida, como decíamos, con la idea de conocer si se están cumpliendo los objetivos, con la idea de que nos permita tomar decisiones. Y una frase que a mí me gusta mucho es que lo que no se mide, lo que no se evalúa, no se puede mejorar. No lo podemos mejorar porque no sabemos entonces qué es aquello que ha funcionado o aquello que no ha funcionado. Y junto con estos elementos clave también se mencionan aspectos de la FP que hay que tener en cuenta. Los propios principios y criterios son aspectos que se deben incorporar a la hora de hacer cualquier proyecto dentro de intervención. El segundo capítulo, ya queda poco. El segundo capítulo ya estamos hablando del diseño de los proyectos de investigación, que tiene muchos puntos en común con lo que serían los proyectos de intervención, pero con sus matices. El más importante es el objeto, el enfoque que se da. Los proyectos de intervención puros lo que intentan es trabajar sobre una realidad, modificarla. Los puros de investigación, luego, esto es una escala al final con matices, no es un blanco o negro, es matices grises, y un proyecto puede tener una parte de investigación y una parte de intervención. Pero cuando hablamos de un proyecto de investigación puro, sin más, lo que estamos hablando es la idea de conocer una realidad, saber del momento en el que se parte, disponer de información para tomar una decisión, conocer la viabilidad de un programa, un proyecto, un producto, un servicio, el evaluar el funcionamiento de algo, cómo se adapta a un modelo como es un modelo de la FP, realizar previsiones, proyecciones, etcétera. Por lo cual, estos enfoques van a influir en todo lo que es la parte del diseño, incluso con algo tan pequeño como es los verbos que utilizamos a la hora de definir nuestros objetivos. Son verbos que tienen que ser necesariamente distintos porque el objeto es distinto. Y bueno, también al igual que en el capítulo anterior, se tratan de aspectos generales que deben incluirse y también elementos clave. Elementos claves como es la diferenciación de la metodología cuantitativa de la cualitativa, que muchas veces no se llega a conocer muy bien cuál es la diferencia. Pero también se hace mención a otras técnicas, a otras metodologías, como es la metodología de comparación histórica, pero también muy importante por su relación con el modelo, se hace mención a la metodología de investigación participativa, por todas las implicaciones, por los principios que rigen esta metodología y que van asociados con el modelo. El capítulo tercero ya nos adentramos con las técnicas de investigación cuantitativa. Si hablamos de técnicas cuantitativas, las tres ya están encuesta, por supuesto, entonces sí que nos queremos detener un poco en ella. Como decíamos antes, es muy fácil que la gente incorpore cuestionarios, pero realmente no se entienda cómo es ni cuáles son los aspectos básicos a la hora de definirla. Entonces sí que nos hemos querido detener un poco en esta herramienta. Hay que se mencionan herramientas para avanzar dentro de la FP, herramientas que tienen que ver con el trato que se da a los profesionales a las personas, la implicación de los familiares, el espacio físico, incluso la adecuación de un centro al enfoque de AFP, que ahí podemos hablar del trabajo que está realizando la Fundación en ese sentido, con todas las herramientas que está llevando a cabo por todo el tema de la certificación, pues se menciona y también invito a visitar la página de la Fundación Pilares para entrar un poco más en ese tema. También se habla de análisis estadístico, pero como decía antes, estamos hablando de análisis estadísticos básicos, sobre todo descriptivos, porque se pretende que sean análisis útiles y comprensibles, tanto para los que los van a realizar como para quienes tienen que luego leer los informes o los resultados. De nada me sirve hablar, por lo que decíamos, de un análisis factorial si luego si el que lo va a leer después no va a saber interpretarlo. O si nosotros también vamos a tener dificultades para interpretar correctamente los resultados que nos aparezcan. Partiendo de esta idea, es muy importante que los análisis que se hagan se tenga siempre en cuenta quién es la persona destinataria de los mismos, quién es la persona que lo va a recibir, quién es la persona que lo va a tener que interpretar y trabajar con ellos.
A mí me hacía mucha gracia hace muchos años cuando me comentaban un diagrama que es bastante conocido, que es el diagrama de caja y bigotes, y que es un diagrama que se intenta representar en un cuadro y con líneas, pues algunos estadísticos básicos, como son la mediana, los cuartiles, la media, etc. Claro, tú presentas ese rectángulo con unas líneas a una persona y dices, no, es que esto es un cuartil, esto es el cuartil 1, el cuartil 3. La gente no va a entender qué es. Entonces, ¿qué utilidad va a tener una herramienta que al final nadie la va a poder utilizar? Entonces, hay que evitar siempre el uso de aquello que luego no va a servir a nuestro propósito. Y siempre insistiendo en la idea de difundir, de que esos resultados sean comprensibles y sean de utilidad. Pasando al siguiente capítulo, es el capítulo 4 de investigación cualitativa, para hablar de técnicas basadas en el discurso, como decía Gregorio, pues las entrevistas semiestructuradas, estamos hablando de los grupos de discusión, de los grupos triangulares, y también de técnicas basadas en la observación sobre todo participante. Y se acompaña también de algunas herramientas que existen dentro de la metodología FP de carácter cualitativa, pero al igual que ocurría con el anterior capítulo, aunque no lo he dicho, no se pretende profundizar en ello. La idea, claro, la guía es un elemento básico. Si tuviéramos que profundizar en cada técnica que desarrollamos, en vez de una guía con un volumen... Una colección de guías. Exacto, sería no sé cuántos volúmenes, y claro, aquí lo que pretendemos es que sea útil. Sí se hacen las referencias de dónde se puede acudir para profundizar en esas mismas técnicas, o incluso se hace referencia a otros recopilatorios de técnicas. Mencionar, porque está dentro de la colección de estudios de la Fundación, el libro de Teresa Martínez, si no me equivoco, el estudio número 3, donde también hace un análisis de esas mismas técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas. Bien, en este capítulo también nos queremos centrar en lo que es el análisis cualitativo, que es muy distinto del que sería el análisis cuantitativo. El análisis cualitativo al final es mucho más complicado, porque es verdad que las técnicas cualitativas son más ricas, nos dan muchísima más información y son mucho más variadas, podríamos decir, pero tienen unas singularidades, unas particularidades, cada una de ellas, que hacen difícil tener unos estándares de análisis. Entonces se comentan varios tipos de análisis que se pueden hacer, como puede ser la cuantificación de hechos o de palabras clave. Como ejemplo, si cogiéramos ahora mi ponencia, mi charla de ahora, yo sé que la palabra rigurosidad, cuantitativo, modelo, etcétera, cuestionarios, a lo mejor son palabras que están apareciendo frecuentemente en mi discurso, pues estamos diciendo, bueno, pues se hace un análisis a partir de esas palabras. Hablamos también de los análisis estructurales, como idea de buscar aquellas cosas invariantes, esos elementos invariantes que aparecen ya en los discursos de la gente, o la agrupación de bloques temáticos, o el análisis de redes. Análisis de redes no entendidas como la Facebook, Twitter, Instagram, etc. Estamos hablando de redes de relación de personas, donde cada persona es un nudo dentro de un entramado de relaciones sociales, y que también en la parte cualitativa es un aspecto a analizar. Y también es muy importante dentro de lo que es el análisis cualitativo, por esa gran variedad de información que tenemos, la idea de trabajar con codificación, la idea de trabajar con esquemas, con grupos, para facilitar ese análisis que estamos hablando cualitativo. Me salgo un momentito de lo que es la estructura del libro para comentar algo que me parece también muy importante, que afecta tanto a lo que es el análisis cuantitativo como el cualitativo, y es la importancia de la rigurosidad. Por hablar de la rigurosidad, pero para hablar en tres momentos concretos. La primera, a la hora de diseñarlo, a la hora de hacer un diseño de un proyecto, de una investigación, porque hay que ser conscientes del objetivo que se persigue y también de nuestras posibilidades. Cuando hablo de posibilidades, es de nuestros conocimientos y de los recursos. Recursos que son de personas, de recursos económicos y recursos de tiempo. No utilizar una metodología que a lo mejor no se conozca, no utilizar una metodología para la cual a lo mejor no tengo los recursos suficientes para llevarla a cabo. También hay que elegir técnicas oportunas. No vale cualquiera y no podemos decir café para todos. Hay que adaptar las técnicas. Por ejemplo, si estamos trabajando con personas con síndrome de huelga, necesitarán seguramente apoyos a la hora de recabar información con ellos, porque no les puedes suministrar un cuestionario sin más.
También, además de adaptarse a la situación de la persona, hay que adaptarse al contexto, la realidad concreta. Como decía Gregorio en su intervención, no cualquier técnica sirve para cualquier momento, para cualquier institución, cualquier metodología, no. Hay que plantearse, hay que hacer un análisis interno y saber cuál es la más adecuada, tanto para la institución como para lo que estamos, con la realidad con la que estamos trabajando. Comentaba, otro momento es el momento de llevarlo a cabo. El momento de llevarlo a cabo es, hay que tener en cuenta las instrucciones que muchas veces recogen la metodología que queremos emplear, las normas que se tienen que seguir para llevar a buen puerto esa metodología. Yo lo comparo siempre con cuando yo cojo una pizza del congelador y la voy a meter en el horno. Te vienen unas indicaciones de tiempo y de temperatura. Si yo pongo más temperatura, a lo mejor la pizza me va a salir quemada. Si la saco antes de tiempo, a lo mejor me va a salir aguada y no vamos a aprovechar la pizza. A lo mejor hasta la tenemos que tirar a la basura. Pues las técnicas van un poco en el mismo sentido. Hablamos de, por ejemplo, hay herramientas que te dicen que quien tiene que pasar a suministrar la herramienta va a ser el profesional que lo conozca a la persona directamente. Pero hay otros momentos en los que eso no conviene. En momentos de evaluar la satisfacción de la persona con el profesional que le está atendiendo, el que esté el mismo profesional atendiendo, pasando la encuesta, hombre, va a distorsionar un poco los resultados, por lo cual esas instrucciones son importantes seguirlas. Y también el tercer momento, a la hora de ser riguroso, a la hora de utilizar estas técnicas, es a la hora de analizar. Es decir, no basarnos en ideas vagas, sueltas, sin conexión unas con otras. Me gusta mucho poner el ejemplo de Rice, que lo menciona muchas veces Clifford Geertz, el ejemplo del guiño. Nosotros ahora estamos aquí conversando y a lo mejor Lola de repente me guiña un ojo. Y digo, hombre, se le ha metido, que mala suerte, un bicho, una montada de polvo en el ojo y pues una guiñada. Pero puede ser que yo interprete que también que está nerviosa, porque estamos en un evento público muy importante, claro, está conmigo y yo impongo, pues a lo mejor está nerviosa y es un tic que no puede controlar. Pero, oye, y si lo está controlando y yo estoy siendo muy optimista y dice, la primera vez que nos vemos y, claro, le resulta atractivo. A lo mejor me está guiñando el ojo con esa intención. Al final nunca es eso, pero, oye, la ilusión también se vive. Entonces, lo que estamos hablando a la hora de interpretar los datos, hay que tener en cuenta que un dato aislado nos puede llevar a errores. Y es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de recursividad. El último capítulo ya que contiene la guía es la difusión de los resultados de las evaluaciones, de los programas o de las investigaciones. Importantísimo, si no se difunde, si no se comparte los resultados, es difícil poder avanzar en un modelo, avanzar en un conocimiento. Hay que luchar, como decíamos, de esos informes que se encierran. Ahora que estamos en la nueva era tecnológica, ya no podemos hablar a lo mejor de los cajones y las carterías, sino a lo mejor en los pendrive, en las memorias externas, ese síndrome de Diógenes informático que ahí guardamos todo, lo acumulamos y luego no le damos utilidad. Hay que luchar contra ello. Ese checklist de decir, teníamos que hacer un informe y lo hemos hecho, ya está. Sigamos adelante. Pero no, hay que difundirlo. Y es importante difundirlo, como decíamos también al principio, no solo por difundir los resultados positivos que van a servir para indicar qué es lo que está funcionando. Para que otras personas lo tomen como ejemplo. Ojo, ejemplo que se tiene que adaptar al contexto de cada realidad. No se puede coger, cada realidad es única, se está trabajando con personas en contexto concreto y específico y hay que adaptarlo. La personalización es muy importante a la hora de utilizar cualquier herramienta, cualquier metodología, etc. Y también es importante, como decía, difundir los resultados, aunque no hayan sido los resultados deseados, que muchas veces se tratan de ocultar, que muchas veces pues, se dice, bueno, que no se nos evalúe, que no se nos diga que hemos fracasado, entre comillas, a la hora de llevar a cabo X, a veces por miedo a perder fondos, financiación, o que se evalúe nuestra profesionalidad, pues muchas veces no se difunde.
Y hay que tener en cuenta que esos resultados, que no son tan positivos, sí que son útiles. Son útiles porque si se analizan los casos, se hace una relación de caso-efecto, podemos ver qué es lo que ha fallado y reaccionar. Pero además son útiles para otras personas. Son útiles en el sentido que ellos pueden conocer qué es lo que no ha funcionado y no cometer los mismos errores, pero también pueden ser útiles para nosotros derivado porque otras personas pueden ver ese error y proponer un cambio que a lo mejor nosotros no hemos sido capaces de ver. Entonces, siempre hay que buscar ese avanzar, con unos resultados o con otros. También es importante no difundir de cualquier manera, lo que decíamos de adaptar siempre al destinatario, a quién va dirigido esos informes, esos resultados. Hay múltiples herramientas, múltiples medios por los que podemos difundir y no tenemos que conformarnos a lo mejor con uno solo. Podemos utilizar varios en función de lo que queramos difundir y a quién lo queramos hacer. Por ejemplo, podemos utilizar medios de divulgación que serán más generales, utilizarán una forma de expresarse más clara, sin tantos tecnicismos, y que a lo mejor no contenga información interna de la propia entidad que ha desarrollado. Aspectos internos que a lo mejor solo son de interés para la propia entidad. En cambio, desarrollamos un informe interno con esos aspectos concretos, utilizaremos otra forma de hablar, otro lenguaje que será propio para las personas que lo van a recibir. En este sentido, este capítulo, aparte de profundizar en estos temas, se adentra en dos vías concretas de comunicación. Se intenta centrar en dos porque esas dos se entiende que de ellas se pueden difundir otras muchas. O sea, haciendo variantes, haciendo modificaciones se puede llegar a otras. Entonces nos centramos en lo que son los informes y también lo que son las presentaciones con diapositivas, presentaciones que se pueden utilizar, pues medios visuales a la hora de llevarlas a cabo. Son los elementos además que más se suelen utilizar los medios académicos y es por eso que también no nos adentramos, por ejemplo, en lo que son los artículos de divulgación, porque es verdad que existen, las revistas tienen sus propias normas, es fácil acudir a ellas y ya te especifican incluso la estructura que deben contener. Y es por eso que hemos decidido que era más adecuado, mejor un informe que puede ser más conveniente en este sentido. Y bueno, este es el contenido de la obra. No me voy a alargar más, podría eternizarme mucho más, pero a lo mejor si hay alguna pregunta, pues será interesante poder darle respuesta. Volver a insistir, mis agradecimientos por estar ahí. Si todavía no hemos bajado del número de los que estamos escuchando, lo agradezco mucho porque sé que he dado una paliza auditiva a mucha gente. Y nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Y sí que hay más gente de la que cuando empezamos. Dicen mis compañeros y sí que hay varias preguntas. Y aprovecho también para dar gracias a mis compañeros de formación, de comunicación, que han hecho que todo esto esté funcionando, a pesar de los ruidos de nuestros vecinos que en un momento han decidido hacer unas pequeñas obras y que lamentamos en algún momento el ruido no ha sido tan claro como hubiéramos querido. Yo he tomado muchas notas, pero antes de pasar a las notas sí que me gustaría agradecer a todas las compañeras y compañeros amigos que están escribiendo en Twitter, dejando unos mensajes preciosos. Lourdes Bermejo nos dice felicitar a Pilar, a Pilares, a Víctor, porque es muy necesario elevar el nivel metodológico en nuestro ámbito y desde el enfoque de la ICP. Ana Bonafón también nos escribe, nos da muchas gracias por esta iniciativa y la enhorabuena para la utilidad del modelo. Y yo me quedo con muchas cosas, sobre todo me quedo con la de que esto es un arte que nos ayuda a bailar, porque los que empezamos en investigación tenemos dos pies izquierdos, cuando empezamos, y es verdad que nos da mucho miedo la metodología y lo que queremos es avanzar. Y no me canso de repetir que es una guía muy fácil, muy concreta, como ha dicho el profesor Gregorio, y que nos ayuda mucho a dar esos pasos para llegar a difundir. Y una de las preguntas que nos llega justamente con el tema de la difusión, de lo difícil que es publicar, lo difícil que es tener tiempo para escribir y si existe algún tipo de recomendación o de opinión sobre publicar científicamente, sobre los criterios editoriales para dar a conocer lo que es la implementación del modelo y dónde se recomendaría publicar para que realmente el mensaje llegue.
Esa es una de las primeras preguntas que tengo. Casi nada. Ya, eso ya sería una ponencia de por sí, el poder dar respuesta a esa pregunta. Al fin y al cabo, a la hora de publicar hay que hacer también un autoanálisis. Un autoanálisis de qué es lo que queremos publicar, con qué rigurosidad queremos publicarlo, a quién lo vamos a dirigir, que lo decía anteriormente. Queremos que sea una revista científica, queremos que sea algo divulgativo, queremos que se mueva por redes, queremos que sea también una publicación inmediata. ¿Cuál es la inmediatez que necesitamos que esa publicación salga a la luz? Porque hay ciertos medios que pueden retrasar una publicación. Hay revistas especializadas que puedes presentar una publicación y tardar 1 año o 2 años en que te la publiquen. Entonces, hay que evaluar esas cuestiones. Hay que tener en cuenta también que hay algunas revistas que son más estrictas y hay otras que son más livianas a la hora de pedir requisitos. Entonces hay que hacer ese análisis en función de en qué ámbito te estás manejando, ver esas revistas que existen, ver la rigurosidad con la que quieres trabajar esa publicación que quieres hacer y en función de eso ya tomar una decisión. No hay una decisión única y habrá que muchas veces ir probando por distintos medios. Entonces, el conocer dónde lo quieres hacer, analizar tus posibilidades antes de presentarte, ver si lo que tú presentas se ajusta a aquello a lo que están demandando como requisitos, pues es un paso previo antes de hacerlo. Incluso a veces lo que comentábamos antes de tú puedes haber elaborado un informe y ese informe por sí no necesita una adaptación sin más para que sea publicado. Necesita un trabajo fuerte, fehaciente, para que se adapte al interés de la publicación o a los requisitos de la institución que lo va a publicar. Entonces no hay una respuesta única, sino que exige una meditación de qué es lo que quieres conseguir y qué es lo que tienes y qué es lo que te piden fuera. Pero sí, yo creo que al hilo de lo que se está comentando y el interés de la pregunta es fundamental, porque ¿no? Quizá además es la raíz y el origen de esta línea. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo, como también se ha dicho, publicar y dónde publico y cómo lo hago, y no tengo tiempo porque tengo la urgencia de que estoy desarrollando proyectos que son muy interesantes para avanzar en el modelo en este caso. Pero luego vas a hacer la revisión de la bibliografía cuando estás investigando y resulta que sobre el modelo ICP prácticamente no encuentras nada, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Para lograr el avance que queremos impulsar del modelo, desde muchos lugares y con la complejidad que esto tiene, y al mismo tiempo queremos aplicar rigor científico en el tema de la investigación, programación, a lo que sirve este libro, que ya anuncio que lo vamos a poner como lectura obligatoria, lo vamos a regalar, vamos, a los alumnos del máster de atención integral y centrada en la persona, que está ahora, que se ha abierto la inscripción, además del manual del máster que tenemos, donde escriben muchos autores de mucho prestigio, entre ellos el profesor Rodríguez Cabrero, que forma parte del manual del máster y que publica Tecnos, la editorial Tecnos. Eso siempre, durante los últimos años, se ha entregado como una especie de manual del máster, pero además este año, a partir de ahora, y gracias a Víctor, vamos a poder entregar también este libro como complemento, porque faltaba en esa especie de manual la parte metodológica, que es esencial. Y bueno, yo creo que estamos en un día gozoso y en un evento también gozoso, gratificante, alegre, muy satisfactorio. Quiero agradecer, porque yo creo que ha sido como una secuencia de comunicaciones, de aportaciones de altísimo interés y que además no se han solapado. O sea, el profesor Rodríguez Cabrero ha hablado de la importancia, ¿no?, de la investigación social en general, con sus acertadas y atinadas propuestas, citas. Bueno, un lujo escucharte, Gregorio. De verdad, muchísimas gracias. Por su parte, Georgina Granero se ha acercado desde el mismo punto, desde la investigación, la planificación, el rigor científico, cómo aplicarlo, pero ya pensando en el modelo, ¿no?
ya aterrizando en el modelo de atención integral y centrada en la persona. Creo que también ha sido excepcional, excelente la presentación que ha hecho Georgina, también muchas gracias. Y por fin tú has aterrizado ya en esto, ¿no? En el libro, o sea, las dos primeras presentaciones creo que han puesto el sustento, la base, ¿no? Y el marco, y aquí está el resultado. Que como se ha dicho muchas veces, que nadie espere encontrar aquí, lo que has dicho tantas veces, de una guía o de un manual de investigación de altísimo nivel que sirve para expertos investigadores de otro ámbito. Aquí de lo que se trata, y este es nuestro objetivo, nada más y nada menos, acercar a los profesionales que están trabajando en el campo de la gerontología, de la discapacidad, con la idea de transformar el modelo y que están trabajando ahí desde hace tiempo, pero les falta algo, un instrumento que les ayude a hacerlo con más rigor y con más profesionalidad y que sobre todo puedan después obtener los resultados que quieren para avanzar en la aplicación del modelo. Así que bueno, yo quería sobre todo dar las gracias, de verdad, creo que es un lujo, ¿no? Muchas veces estamos tan metidos en la urgencia que no tenemos tiempo de sentarnos, reflexionar, y yo creo que momentos como este son extraordinariamente positivos y por eso, por mi parte, muchísimas gracias a todos. Pero vamos a ver si hay más preguntas. Hay una que viene muy al hilo de lo que has comentado sobre la investigación metodológica del modelo. Y una pregunta es sobre las diferencias de investigar la aplicación del modelo en centros residenciales, en centros de día o en domicilios. Sobre si existen resultados, qué diferencias hay. No sé si quieres hablar tú, si quiere hablar el profesor Gregorio Rodríguez. Bueno, yo creo que casi el medio donde se investiga es lo de menos, lo demás es el objetivo que quieres conseguir, ¿no? Es que ¿qué quieres conseguir con esa investigación o con ese programa que quieres implementar? Si lo que quieres es producir cambios hacia el modelo de atención integral y centrada de la persona, naturalmente te tienes que adaptar al contexto. Nuestra querida compañera y colega del patronato siempre dice texto y contexto. Y me parece que es genial, ¿no? Ya no sé exactamente de dónde viene la cita, pero yo lo tengo siempre muy presente y ya lo repite mucho, y es que es así, ¿no? Una cosa es, me voy a poner a hacer una investigación, o voy a poner en marcha un programa que sea, por ejemplo, supongo que por ahí tiene la pregunta, de cómo aplico el modelo en un centro de día. ¿Y esto cómo es? ¿Es lo mismo con una residencia? ¿Es lo mismo que en la atención domiciliaria? ¿Es lo mismo que en la comunidad? No, no es lo mismo. El objetivo es el mismo, que es conseguir avanzar en el modelo, pero el contexto es tan diferente que tienes necesariamente que adaptarte a ese contexto. Y sobre todo preguntarte, primero yo creo que el diagnóstico, ¿no? ¿Dónde estamos y cómo podemos ir avanzando? Pero no sé, de las cuestiones que ha mencionado Víctor y que están en su libro y de su propia experiencia, quiero resaltar algo que quizás es menos común, ¿no? A la hora de investigar, es la observación. Él ha hecho observación con el modelo en residencias, por ejemplo, y resulta altamente nutriente de cómo se constata lo que ocurre en una residencia, que a lo mejor no llegas por otras técnicas, ¿no? y metodologías. Esto de estarte un día entero en una residencia a la hora de levantarse las personas, a la hora de comer, a la hora de la tarde, y lo que pasa, estar observándolo con tu trabajo de campo y anotando, me parece extraordinariamente positivo. Y quizás es menos conocido, y por eso lo quiero traer a colación si quieres añadir algo sobre esta técnica, si te parece, y además de que sigamos recogiendo. Tengo a los compañeros que me están enviando. Solo un detalle que, aprovechando la ocasión, siempre cuando comentamos de técnicas de investigación, es importante no solamente quedarse en cuando se desarrolla un trabajo, cualquier tipo de trabajo de investigación, no es solo quedarse con una encuesta o hacer lo que se llama la triangulación para ver si todo encaja. La observación es algo importantísimo y que no se utiliza tanto. Cuando se está trabajando en la realidad es vital porque a veces haces entrevistas, haces cuestionarios, estás hablando con las personas usuarias, estás hablando con las personas profesionales de un centro y te comentan la realidad que perciben. Es una realidad muchas veces que está sesgada. En cambio, si tú estás ahí, estás viendo y dices, me decían tal cosa, pero yo estoy viendo
que en el trato con las personas residentes a lo mejor no es tal como lo pintaban, porque hay siempre esos sesgos de percepción desde la mirada donde lo estás haciendo. Por eso la importancia de triangular los datos, distintas técnicas, distintas fuentes de distintas personas a las que acudir para la misma información, preguntarle, etc. Y la observación, como dice Clark, no es una de las técnicas más utilizadas, pero siempre que se tenga la oportunidad de trabajar en la realidad, tiene sus problemas que se comentan en la guía, la forma de solventarlos, pero bueno, es una herramienta muy, muy útil para el ojo que se vaya especializando poco a poco con esa realidad y que poco a poco vaya conociéndola in situ. Y es de las mejores que puede haber cualitativamente hablando. En esa línea, un poco, nos hace una pregunta sobre las principales dificultades para evaluar y para investigar a las que se enfrenta el sector de los cuidados. No sé si a lo mejor el profesor Gregorio Rodríguez Cabrero quisiera empezar a responder esta pregunta, a lo mejor tan amplia que también nos podría llevar a un debate entero. No sé si estará. Sí. Perdón, el tema de la evaluación. Bueno, depende si hablamos de evaluación macro o evaluación micro, ¿eh? Porque yo solo puedo aportar mi experiencia de evaluación de tipo macro, ¿eh? Sobre todo la realizada el año pasado que coordiné de evaluación del sistema de dependencia. A nivel micro es un campo donde no he entrado, con lo cual, pues como diría el filósofo Wittgenstein, de lo que no sabes, no hables, ¿eh? Entonces, a nivel de evaluación macro, pues evidentemente es un tipo de evaluación diferente, puesto que tratas sobre todo de destacar los factores institucionales, ¿eh? De tipo económico, de tipo político, que condicionan el conjunto del sistema de dependencia. Y ahí, por ejemplo, en el caso de la evaluación realizada el año pasado por el gobierno, que creo que no ha tenido apenas difusión, pero bueno, está ahí colgada en algún sitio, ¿eh? Pues evidentemente se utilizaron todas las herramientas posibles, ¿eh? Desde análisis de fuentes administrativas, ¿eh? Desde pasar una encuesta a todas y cada una de las comunidades autónomas, la Dirección General de Dependencia, un cuestionario muy detallado que comprendía todos los ámbitos de la dependencia, desde la organización, planificación, la gestión, la financiación y también la evaluación de los resultados, ¿eh? Se pasó, bueno, en lo que es el informe no se refleja con detalle todo eso, está en anexos. Ese es uno de los instrumentos que se utilizaron. Una encuesta exhaustiva comprendiendo todos los elementos que he señalado. Se utilizaron también un reanálisis de todas las encuestas existentes que tienen que ver, por ejemplo, con el empleo, la encuesta de población activa, ¿eh? Para ver tema de la dimensión, estatus y calidad del empleo en el ámbito de los servicios sociales. Se analizó también, que acaban de llegar los resultados, en mayo del pasado año, la nueva encuesta de edad, edad 2022, sobre discapacidad y dependencia. Ahí no pudimos profundizar mucho porque fueron un primer avance de resultados, pero tratamos de dar cuenta de los mismos. Pues nada, estoy tratando de recordar el conjunto de instrumentos. Se hicieron también pues cerca de 40 entrevistas semiestructuradas, todo el conjunto del sector, entre ellas a Pilar. Y ahí, bueno, pues entrevistaron a líderes sociales, expertos, gestores de plataformas, pues, tanto la empresarial, tres plataformas empresariales que gestionan servicios, también entidades representativas de intereses, el CERMI, o puede ser también la Confederación de Personas Mayores de España, ¿eh? Es decir, se estableció un elenco
bastante representativo, yo diría, y en todo caso muy significativo, de todos los intereses y saberes en el ámbito de la dependencia. En este caso utilizamos todas las herramientas disponibles. Como veis, encuestas, base de datos, entrevistas en profundidad, una encuesta ad hoc, y luego obviamente después de una primera fase de valoración se pasó el informe a parte de las personas interesadas para que dieran dar su opinión y poder perfeccionar y validar el instrumento de investigación. De la evaluación en conjunto, pedida por el Gobierno de España a cargo de los fondos europeos de transformación, residencia, etcétera, etcétera, pues bueno, da una foto de cuál ha sido el proceso de transición entre el año 2011, que fue la última evaluación institucional del gobierno. Entonces estaba Pilar, directora general del INSESO, cuando arrancó esta evaluación, con la nueva evaluación del año 2022. Ha habido otras evaluaciones intermedias, pero desde mi punto de vista de muy limitada dimensión. Tanto la del 11 como la del año 22 son evaluaciones de amplio espectro, que permiten tener un mapa de conocimiento y de decisiones donde poder hacer el diseño de lo que es la aplicación micro en términos de investigación social o de proyectos sociales. Esta evaluación también se presentó al diálogo social, es decir, sindicatos, empresarios, etcétera, etcétera, para que estuvieran plenamente informados. Quizás como por las prisas, etcétera, etcétera, no se la dio, desde mi punto de vista, la crítica, la suficiente difusión, ese es el fallo, entre los actores sociales para que pudiera debatirse sobre su alcance y sobre sus resultados. Con lo cual, bueno, pues yo personalmente no quedé plenamente satisfecho en términos de difusión, cual Víctor ha hablado, que es muy importante. Se hizo un esfuerzo muy grande en términos de investigación, pero no de difusión. Y ahí, lógicamente, no dependía tanto del equipo investigador, que éramos una docena de personas, sino también de la institución encargante, que tuvo que haber difundido con mayor energía y mayor pasión el informe de investigación. Muchas gracias. Y quería aprovechar, ya que Gregorio ha hablado del nivel macro, para también comentar a nivel micro, cuando a lo mejor estamos haciendo una evaluación dentro de un centro residencial o de un servicio, una dificultad que hay que tener en cuenta siempre y que hay que solventar es que las personas, sobre todo los profesionales, no se sientan que están siendo evaluadas ellas, que no están siendo juzgadas, que no están poniéndose una nota de si apruebas o suspende. Que el objetivo de la evaluación es siempre mejorar lo que se está haciendo. Y para ello hay que contar con la complicidad de las personas que participan en ese servicio de programa. Y muchas veces cuesta que ellas se impliquen porque se están viendo juzgadas. Yo me acuerdo de una anécdota, una vez, hace ya muchos años, evaluando un programa. Cuando acabé lo que era la entrevista con un profesional, le dije, oye, ¿tienes un rato? Nos vamos a tomar un café. Saqué más en media hora de charla de café que con 1 hora y media de entrevista, porque estaba a la defensiva. Estaba considerando que la evaluación no había sido explicado suficientemente bien cuál era el objetivo de la evaluación, por lo cual el profesional no estaba cómodo ni estaba predispuesto a dar toda la información. Entonces, una vez apagada la grabadora, una vez que sales del contexto a lo mejor de trabajo laboral de la propia persona, ya se pudo soltar más porque vio que era otro tipo de mensaje el que se le estaba dando en relación a la evaluación. una de las cuestiones al hilo de lo que habéis comentado y que está siempre muy en la mesa en las conversaciones que tenemos Georgina y yo dentro de la fundación es el establecer prioridades a la hora de evaluar o a la hora de investigar si se quiere avanzar con el modelo.
Y os trasladamos, tanto Jordina y yo, para tener los dos argumentos en este debate que tenemos, desde vuestro punto de vista, ¿qué se debería de priorizar en el actual contexto, ya sea a nivel macro o a nivel micro, cuando hablamos de investigar o evaluar si queremos avanzar en el cambio? Ya sé que es una pregunta muy amplia, pero nuestro debate también es siempre muy amplio. Hombre, yo creo que todos aquellos que estén trabajando en el cambio de modelo, cuando realmente lo es, otra cosa es evitar la trivialización o banalización de lo que el modelo significa. Hay mucha gente que dice que está trabajando con el modelo, pero luego cuando ves los elementos y los criterios que están utilizando, el objetivo, bueno, cómo no se transforma nada y solamente se queda en pura verbalización de que están haciendo un modelo. Pero si realmente, y cada vez hay más gente, que está comprometiéndose en profundidad con el cambio de modelo, yo creo que la prioridad es ir dando a conocer esos logros. Una manera, nosotros modestamente desde nuestra fundación tenemos en marcha una red de buenas prácticas, como un elemento donde las personas pueden acudir ahí, contar su experiencia, su buena experiencia, si es catalogada como buena práctica, desde aquí se difunde y ahora estamos por crear esa comunidad de aprendizaje con más intensidad. Pero bueno, yendo a la pregunta, es difícil establecer prioridades así en general. Pero yo sí, por decir alguna, me parece que es importantísimo evaluar lo que se está haciendo y darlo a conocer. Porque es cuando tendremos masa crítica para decir esto funciona o esto no funciona. ¿Qué parte del modelo es como decimos que tiene que ser o qué cosas hay que modificar? En ese sentido, los proyectos que se están haciendo ahora de investigación-acción, de aplicación del modelo en diferentes contextos, gracias a los fondos europeos de Next Generation, desde la Fundación Pilares tenemos un proyecto, un macroproyecto, diría yo, que es cómo se transforma el modelo tanto en residencias, ¿sí?, en un sistema referencial de calidad, y cómo se transforma el modelo en el ámbito domiciliario y de la comunidad. Claro, son 3 años, y 3 años para unos proyectos de esta envergadura es poco tiempo, pero sí que aspiramos y esperamos poder llegar a tener resultados que sin duda ninguna vamos a difundir, porque si no, no tiene sentido, para ver la parte, como vuelvo a decir, que es positivo de lo que está dicho en la parte, los elementos teóricos del modelo, con su contraste en cuando vas a la realidad, y la realidad muchas veces es muy tozuda, y tienes que enfrentarte a los obstáculos y ver lo que debemos modificar, que seguramente hay cosas que modificar, porque una parte también interesante del modelo es un elemento participativo, ¿no? El que sea siempre participativo. Y la persona en el centro quiere decir que la persona tiene que estar, desde que se diseña un programa, a lo largo de su desarrollo, en la evaluación, en todo el proceso. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que es un cambio tan grande que el poner a la persona en el centro no es solo decirlo. No es solo decir, oye, esta persona, de hecho, la historia de vida. Habría que hablar mucho de la historia de vida, cómo se hace, cómo se coloca, etc. Pero también los equipos profesionales experimentan un cambio radical cuando utilizan el cambio de modelo. Y esa experiencia de cómo cambia mi visión, eso que decimos, el cambio de mirada, también es un elemento esencial para contar en una revista científica o en una revista divulgativa o en redes sociales o como quiera que sea. Porque realmente es un elemento, el cambio de modelo transforma la realidad. Y siempre decimos, ¿no?, cuando estamos avanzando en los modelos, no es hacer más, y esto lo ha tenido claro siempre la Fundación Pilares, no es hacer más, es intentar transformar la realidad. Y esos cambios llevan tiempo, pero tenemos que no cejar, aplicar el rigor, como bien ha dicho muchas veces Víctor, seguir los métodos que para eso están, además están expuestos aquí de una manera sencilla y aplicable, y se quitan los miedos. También nos pasa en el máster. Cada vez que se va a hablar en el módulo de metodología, todo el mundo se echa a temblar. Luego ven que no, que les viene muy bien para hacer, sobre todo, su trabajo fin de máster, es obligado, pero también para todos los programas que hacen y las evaluaciones que realizan en su propia realidad. Así que, prioridades.
No he contestado la pregunta, pero nos hemos entretenido un rato. Pero yo sé que mi compañera Georgina, coordinadora de investigación de la Fundación, va a querer aportar a la pregunta seguro. Georgina, te escuchamos. Bueno, gracias. Voy a intentar ser un poco sucinta. Creo que hay muchísimas cosas que se han abierto aquí que daría para mucho tiempo más, pero en respeto al tiempo de todas. Sí quería incidir un poco, ciertamente, ver qué prioridad quizás tenga que ver más que con el objeto, con definir como, bueno, me ha tocado estar afortunadamente en este curso que ha dado IMSERSO sobre la medición de impacto en cuidados de larga duración, justamente una de las cuestiones que se planteaban allí, porque es un mandato recogido en el acuerdo territorial que se hace de acreditación, pues dar pasos hacia un sistema referencial de calidad y hacia un compromiso con la evaluación que va mucho más allá de estudios, digamos, de estudios puntuales o de estudios parciales o de momentos precisos de la evaluación que, como bien sabéis, puede ser antes, durante y posterior a la intervención en la política pública, y en el mejor de los casos es cuando se hace de una manera integral y se hace, si me permitís, de una manera pluralista, ¿no? Integrando todas las metodologías que son necesarias. Y en ese sentido, solamente aportar a lo que ha dicho el profesor Rodríguez, habéis dicho vosotras, que tenemos también una nueva ley de evaluación que intenta institucionalizar la evaluación y lo hace bien con el de la competencia estatal. Creo que es también otro de las claves de contexto que tenemos que tener en cuenta para que de distintos lugares, sean más micro, más intermedios, más macro, pues poder avanzar y consolidar esta capacidad que tenemos que tener desde estos diferentes lugares, desde las administraciones como de las organizaciones que también estamos de alguna manera interviniendo con este dinero público y por lo tanto debemos rendir cuentas, avanzar a consolidar esta práctica evaluativa y hacerlo, como bien habéis señalado todo este tiempo, con la mayor rigurosidad y con la cantidad y diversidad de herramientas metodológicas que están hechas para tal fin. La evaluación no es solo si bien una de las partes más importantes, la medición de resultados, también tenemos una evaluación que está orientada a la utilidad, al aprendizaje, que está orientada, que es libre de objetivos, que tenemos una diversidad enorme también dentro de la evaluación y bueno, habrá que echarle manos. Y con ello, pues nada más, no quiero robar mucho más tiempo y también reservarme mi agradecimiento, por supuesto, a todas vosotras y a quienes están conectados. Quería aprovechar, digo, ya que mi momento, mi oportunidad, también quería aportar un detalle. A la hora de seleccionar en qué ámbito vamos a trabajar, es muy importante conocer aquellos que son prioritarios en el ámbito que nos estamos manejando, ¿no? Aquellos que se les está dando preferencia, ya sea las administraciones, las instituciones, el contexto donde nos está manejando, pero es una de las variables a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta otras. Otras variables son pues, el interés del propio equipo. El equipo que va a llevar a cabo un programa de investigación o la línea de actuación de la entidad que lo va a llevar a cabo. El conocimiento que se tiene sobre los distintos temas, pues a lo mejor ahora está en boga realizar un tipo de investigación y sobre un tema específico, pero a lo mejor el equipo no conoce ni la metodología, ni conoce tampoco qué es lo que hay escrito, ni tiene conocimientos suficientes para empezar a trabajar sobre ello, por lo cual a lo mejor hay que orientarse hacia hacer análisis previos o bien encaminarse la investigación hacia otro lado. No solamente lo que parezca que es prioritario, porque entonces estamos escapando la oportunidad de avanzar en otros ámbitos. Todo lo que se puede trabajar dentro del modelo ACP es muy amplio y si solamente nos enfocamos hacia una cosa, estamos perdiendo la oportunidad de avanzar en otras. Entonces, el conocimiento no hay que solamente limitarlo a lo que nos parezca que está de moda. Muchas veces hablamos de eso y hay que evitarlo. Lo que está de moda y pasará. Hay que procurar que el conocimiento que se haga sea un conocimiento que se mantenga en el tiempo y por eso hay que tener en cuenta más aspectos más allá de lo que está en moda. Pues yo, por mi parte, sinceramente, muchísimas gracias. No, antes de dar la palabra a Pilar Rodríguez para que cierre
este evento y dar las gracias a Víctor Omán, no solo por este momento, sino por este libro, por esta guía. Quiero dar también muchas gracias a todos vosotros y vosotras que nos habéis acompañado. Os recuerdo que la guía está puesta en nuestra página web, que podéis acceder a ella. De hecho, ya hay varias personas que nos han escrito cómo se puede acceder a la guía, que está en nuestra página web. Dar las gracias también a mis compañeros que han hecho posible este evento y deciros que si tenéis cualquier pregunta podéis escribir a la Fundación, le hacemos llegar las preguntas a Víctor, cualquier tipo de comentarios, estamos encantados. Muchísimas gracias, Georgina, muchísimas gracias, profesor Gregorio Rodríguez, y ya por mi parte doy la palabra a Víctor y después ya Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación. Y nada, terminar pues también con los agradecimientos. Estábamos diciendo, es un día de celebración y agradecimientos, pues insistir en ellos, en todos los que nos han acompañado, a todo el equipo de la Fundación que ha estado con nosotros pues haciendo esto posible, a quienes hemos estado participando, agradecer también a Gregorio especialmente porque he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con él en más de una ocasión y también, como no, a Pilar por su insistencia. ¿Cómo no le voy a poder decir, cómo le voy a poder decir no a Pilar cuando me pide algo que tanto hemos compartido y tanto me ha dado? Entonces, simplemente eso, gracias a todo el mundo. Bueno, pues por mi parte, gracias a las personas que nos han escuchado. Yo estoy segura que los que habéis seguido este webinar habéis disfrutado muchísimo. Por esto que te decía, que os decía antes, ¿no? Como que estamos muy metidos en la gestión del día a día, los problemas que tenemos, y de repente pararse y empezar a pensar, a reflexionar sobre cómo hacemos mejor nuestro trabajo, yo creo que es algo que deberíamos insistir y hacerlo con mayor frecuencia. Por nuestra parte, como siempre decimos que está el ADN de la Fundación Pilares es impulsar el cambio de modelo, la transformación del modelo, este cambio cultural que significa atención integral y centrada en la persona, es muy ambicioso, tiene que ver con muchas instituciones, administraciones públicas, entidades, instituciones, organizaciones, las propias personas mayores, personas con discapacidad, tiene que ver con mucho y por tanto no podemos aspirar ni esperar a que sea rápido, pero sí a que estemos, a tener la certeza de que hemos iniciado un camino y que ese camino no va a tener vuelta atrás. Yo creo que esto cada vez lo tenemos presente, cada vez más personas, y esto nos va a ayudar a caminar y a afrontar las dificultades del cambio. Pero si tenemos claro que este es el camino, yo creo que, insisto, cada vez lo tenemos más, ver cómo lo hacemos mejor es algo que nos debe ser un objetivo permanente, y yo creo que esta reunión de hoy y este libro nos van a ayudar grandemente a desarrollarlo. Pronto seguramente nos veremos en cualquier otra ocasión y de verdad que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los que han intervenido, tanto los que han hablado como los que no han hablado, pero están detrás de las bambalinas haciendo posible que esto funcione. Gracias a nuestra directora, Lola, muchas gracias. Y gracias, querido Víctor, por seguir siendo parte de la Fundación Pilares. De verdad que es un orgullo. Es un orgullo que ese hilo que parece que se iba a romper cuando te fuiste, no se ha roto. Yo creo que cada vez además está más fuerte. Muchas gracias y gracias a todos.